¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando todo el dinero del mundo no puede comprar la felicidad de un niño? Imagínate ser el padre más poderoso del país, capaz de conseguir cualquier cosa que desees, pero completamente impotente ante el silencio de tu propia hija. La historia que vas a escuchar hoy te hará cuestionar todo lo que crees sobre el poder, la familia y los secretos que pueden destruir vidas inocentes. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Entre Secretos y Silencios. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. Marcus Wellington era un nombre que resonaba en las salas de juntas más exclusivas del mundo. A los 41 años, había construido un imperio tecnológico valorado en más de $3.000 millones. Sus empresas estaban presentes en 47 países. Sus decisiones movían mercados internacionales y su palabra podía hacer que las acciones de cualquier compañía subieran o bajaran en cuestión de horas. Vivía en una mansión de 15.000 metros cuadrados en las afueras de la ciudad, rodeada por 50 hectáreas de jardines perfectamente manicurados. La propiedad tenía todo lo que el dinero podía comprar: una piscina olímpica con cascada artificial, un campo de golf privado, una sala de cine con 30 butacas, un gimnasio completo con entrenador personal y hasta un helipuerto para sus desplazamientos urgentes. Pero todo ese lujo y poder se desvanecía cuando Marcus miraba a su hija Sophie. Sophie Wellington tenía 7 años y no había pronunciado una sola palabra en los últimos 2 años. No desde el día que su madre, Isabella, murió en un terrible accidente automovilístico en una carretera helada de diciembre. Desde ese momento, la niña que antes llenaba la mansión con risas y canciones se había convertido en una sombra silenciosa que deambulaba por los pasillos sin propósito. Marcus había probado todo, literalmente todo. Contrató a la doctora Patricia Vance, una de las psicólogas infantiles más reconocidas del país, quien cobraba $800 por sesión. La doctora Vance vino 3 veces por semana durante 6 meses, con su maletín lleno de juguetes terapéuticos y técnicas de última generación. Sophie se sentaba en silencio durante las sesiones, mirando al vacío, sin responder a ninguna pregunta, sin mostrar interés en ninguna actividad. Después probó con el Dr. James Morrison, un especialista en trauma infantil que había trabajado con víctimas de guerra. Morrison implementó terapia de arte, terapia de juego, incluso terapia con animales. Trajeron cachorros Golden Retriever especialmente entrenados para trabajar con niños traumatizados. Sophie los acariciaba mecánicamente, pero sus ojos permanecían vacíos, sin emoción. Marcus gastó $150.000 en convertir toda el ala este de la mansión en un centro de terapia infantil personalizado. Instaló salas sensoriales con luces de colores, piscinas de pelotas gigantes, paredes de escalada adaptadas para niños y hasta un pequeño teatro donde contrataba actores profesionales para representar obras infantiles solo para Sophie. Nada funcionaba. La rutina diaria de Sophie era mecánica y preocupante. Se despertaba a las 7 de la mañana, se dejaba vestir por la niñera sin resistencia alguna, desayunaba lo mínimo necesario para sobrevivir y después se sentaba en su sillón favorito junto a la gran ventana del salón principal, mirando hacia los jardines durante horas. Marcus observaba a su hija desde la puerta de su oficina, que había trasladado al primer piso precisamente para estar más cerca de ella. Veía cómo Sophie permanecía inmóvil durante horas,
ocasionalmente moviendo la cabeza cuando algún pájaro volaba cerca de la ventana, pero sin mostrar verdadero interés en nada. Las noches eran aún más desgarradoras. Sophie se iba a la cama sin protestar, sin pedir agua, sin querer que le leyeran un cuento. Solo se acostaba y cerraba los ojos. Marcus se quedaba a su lado durante horas, susurrándole palabras de amor, contándole historias sobre su madre, prometiéndole que todo estaría bien. Pero Sophie nunca respondía. El personal de la mansión caminaba en silencio, como si el sonido de sus pasos pudiera perturbar aún más el frágil equilibrio de la casa. La señora Margaret, el ama de llaves que había trabajado para la familia durante 15 años, a menudo limpiaba con lágrimas en los ojos, recordando cómo Sophie solía correr por los pasillos gritando «Maggie, Maggie», y abrazándola con fuerza. Marcus había contratado y despedido a 8 niñeras diferentes. Todas eran profesionales altamente calificadas, con años de experiencia en el cuidado de niños con necesidades especiales. Pero ninguna lograba establecer conexión alguna con Sophie. La niña las toleraba, pero nunca las buscaba, nunca les pedía nada, nunca mostraba preferencia por una sobre otra. La última niñera, Carolina Méndez, había durado apenas 3 semanas. Era una mujer de 45 años, con maestría en desarrollo infantil y 20 años de experiencia. Renunció una mañana de viernes, después de encontrar a Sophie exactamente en la misma posición en la que la había dejado la noche anterior, sentada junto a la ventana, con la misma expresión vacía, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Señor Wellington», le dijo Carolina ese día con lágrimas en los ojos, «yo he trabajado con niños autistas, con víctimas de abuso, con niños que han perdido a sus padres en guerra, pero Sophie, hay algo diferente en Sophie. Es como si no estuviera realmente aquí. Y lo más extraño es que a veces, cuando cree que nadie la está viendo, su expresión cambia por una fracción de segundo, como si fuera consciente de todo, pero eligiera no participar». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Marcus. ¿Era posible que su hija estuviera conscientemente eligiendo el silencio? Pero ¿por qué una niña de 7 años haría algo así? Los médicos habían descartado cualquier daño neurológico. Los escáneres cerebrales mostraban actividad normal. Su audición era perfecta. Físicamente, Sophie estaba completamente sana. El diagnóstico oficial era mutismo selectivo severo debido a trauma emocional. Pero Marcus tenía la sensación de que había algo más, algo que todos estaban pasando por alto. Marcus había llegado al punto de considerar opciones desesperadas. Había contactado con especialistas en París, en Suiza, incluso con un chamán recomendado por un colega que aseguraba que podía comunicarse con almas perdidas. Su empresa estaba empezando a sufrir porque ya no podía concentrarse en los negocios. Su asistente personal, David, manejaba la mayoría de las decisiones diarias, mientras Marcus pasaba todo su tiempo libre observando a su hija, buscando alguna señal, algún indicio de que la verdadera Sophie siguiera ahí dentro. Era octubre cuando Marcus tomó la decisión de contratar a alguien diferente, no otro psicólogo, no otra niñera especializada. Esta vez quería a alguien que simplemente se encargara de mantener los jardines de la mansión en perfecto estado, para que cuando Sophie mirara por la ventana, al menos viera algo hermoso. Los jardines de la propiedad siempre habían sido espectaculares, pero en los últimos 2 años Marcus había notado que se estaban deteriorando. El jardinero anterior, don Felipe, había trabajado allí durante 8 años, pero había decidido jubilarse después de que Isabela muriera. Dijo que no podía soportar trabajar en un lugar que había perdido su alegría.
Marcus publicó un anuncio discreto buscando un jardinero con experiencia en jardines ornamentales de gran escala. No esperaba muchas respuestas. El salario era excelente, pero la ubicación aislada de la mansión y la atmósfera pesada que se respiraba allí no eran atractivas para la mayoría de las personas. Fue entonces cuando Ana Herrera respondió al anuncio. Ana tenía 35 años y había perdido a su hijo de 4 años, Miguel, 6 meses atrás en un accidente de tráfico. Desde entonces, había estado incapaz de continuar con su trabajo como maestra de jardinería en una escuela primaria. Ver a los niños todos los días se había vuelto insoportable. Su mundo se había derrumbado y necesitaba un lugar donde pudiera trabajar con plantas y tierra, donde pudiera estar sola con su dolor sin que nadie le preguntara cómo estaba o le dijera que el tiempo cura todas las heridas. El anuncio de Marcus mencionaba que era una propiedad privada, tranquila, con jardines extensos que requerían cuidado especializado. No mencionaba nada sobre una niña traumatizada o una familia rota. Ana vio en esa oportunidad exactamente lo que necesitaba: un trabajo donde pudiera desaparecer en el mundo silencioso de las plantas. Ana había estudiado horticultura y botánica en la universidad, pero también había crecido aprendiendo los secretos de la jardinería de su abuela, doña Carmen, quien tenía un don especial para hacer que las plantas más difíciles florecieran. Su abuela siempre le decía: «Las plantas son como las personas, mija. A veces están enfermas no por falta de agua o sol, sino porque algo en su ambiente las está lastimando». Cuando Ana llegó a la mansión para la entrevista, Marcus se sorprendió. No se parecía a los jardineros que había contratado antes. Era menuda, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla. Vestía jeans gastados y una camiseta de algodón. Sus manos mostraban las marcas de alguien que había trabajado con tierra durante años, pero había algo sereno en su postura, algo que transmitía una tranquilidad profunda a pesar del dolor que Marcus podía percibir en sus ojos. ¿Tiene experiencia con jardines de esta escala?, nos le preguntó Marcus mientras caminaban por los senderos de la propiedad. Sí, respondió Ana simplemente. He trabajado en jardines botánicos y en proyectos de paisajismo comercial, pero mi verdadera experiencia viene de entender que cada planta tiene sus propias necesidades. No se puede aplicar la misma fórmula a todas. Marcus notó que Ana no hacía preguntas sobre el salario, los horarios o los beneficios. En cambio, se arrodillaba ocasionalmente para examinar el suelo, tocaba las hojas de algunos arbustos y observaba cómo la luz del sol se filtraba a través de los árboles en diferentes momentos del día. Sus rosas necesitan más drenaje, comentó Ana, señalando hacia un sector donde los rosales se veían marchitos. Y estos árboles frutales tienen una plaga de pulgones que se puede tratar de forma orgánica. Los jardines tienen potencial, solo necesitan atención constante y cuidadosa. Había algo en la forma en que Ana hablaba de las plantas que resonó con Marcus. No las veía como mero paisajismo, sino como seres vivos que merecían cuidado individual. Le ofreció el trabajo inmediatamente. El primer día de trabajo de Ana fue un martes lluvioso de octubre. Llegó temprano, a las 7 de la mañana, con su propia colección de herramientas y una lonchera sencilla. Marcus le mostró el cuarto de herramientas, le explicó las zonas prioritarias de los jardines y le dijo que podía tomar sus descansos en la cocina si lo necesitaba. Una cosa más, le dijo Marcus antes de irse a su oficina.
Mi hija, Sophie, a menudo se sienta junto a la ventana del salón principal. Es posible que la vea observando hacia los jardines. No se preocupe por ella, solo déjela estar. Ana asintió sin hacer preguntas. Había notado la tristeza en la voz de Marcus cuando mencionó a su hija, pero no era su costumbre entrometerse en los asuntos privados de sus empleadores. Ana comenzó su trabajo en la sección de rosas que había identificado como problemática. Mientras trabajaba, removiendo la tierra y preparando un mejor sistema de drenaje, notó el movimiento de una pequeña figura en la ventana del salón. Era una niña, tal como Marcus había mencionado, sentada perfectamente inmóvil, mirando hacia afuera. Durante los primeros días, Ana trabajó sin prestar demasiada atención a la niña en la ventana. Estaba concentrada en diagnosticar los problemas de los jardines y crear un plan de trabajo, pero gradualmente comenzó a darse cuenta de que Sophie la observaba constantemente. No de forma obvia, pero Ana podía sentir la mirada de la niña siguiendo sus movimientos por el jardín. Fue el viernes de su primera semana cuando Ana hizo su primer descubrimiento extraño. Ana estaba trabajando en un sector de plantas ornamentales cerca de la ventana donde Sophie se sentaba. Mientras cavaba para plantar unos nuevos arbustos de lavanda, encontró algo enterrado en la tierra, un pequeño objeto de metal. Lo limpió y descubrió que era un carrito de juguete, del tipo que los niños usan para jugar en la arena. Estaba oxidado y llevaba tiempo enterrado. Ana miró hacia la ventana y vio que Sophie había cambiado de posición por primera vez desde que había empezado a trabajar allí. La niña se había inclinado hacia adelante y sus ojos estaban fijos en el carrito que Ana tenía en sus manos. Por instinto, Ana levantó el carrito y se lo mostró a Sophie a través del vidrio. La reacción de la niña fue sutil pero inequívoca. Sus ojos se abrieron un poco más y Ana pudo jurar que vio un destello de reconocimiento en su rostro. Ana dejó el carrito limpio en el alféizar de la ventana por el lado exterior. Al día siguiente, cuando llegó a trabajar, el carrito había desaparecido. Eso la intrigó. Si Sophie estaba lo suficientemente consciente como para recuperar el juguete, ¿por qué no hablaba con nadie? Ana comenzó a prestar más atención a los patrones de comportamiento de Sophie. Durante las siguientes semanas, Ana notó varias cosas extrañas. Sophie siempre estaba en la ventana cuando Ana llegaba a trabajar, como si estuviera esperándola. Cuando Ana trabajaba en diferentes secciones del jardín, Sophie cambiaba su posición en la ventana para mantenerla a la vista. A veces, Ana encontraba pequeños objetos enterrados en la tierra, un lápiz de color roto, una pulsera pequeña, varios juguetes pequeños. Todos parecían haber sido enterrados recientemente. Sophie reaccionaba visiblemente cuando Ana encontraba estos objetos. Aunque siempre de forma muy sutil, Ana comenzó a sospechar que Sophie estaba enterrando sus pertenencias a propósito, quizás como una forma de comunicación o tal vez como un juego secreto. Pero, ¿por qué una niña haría algo así? Una tarde de noviembre, Ana estaba plantando tulipanes para la primavera siguiente cuando encontró algo que la hizo detenerse por completo. Enterrado cerca del roble más grande del jardín, envuelto en una pequeña bolsa de plástico para protegerlo de la humedad, estaba un cuaderno infantil. Ana miró hacia la ventana. Sophie estaba allí, como siempre, pero esta vez su postura era diferente. Tenía las manos presionadas contra el vidrio y parecía tensa, expectante. Ana abrió cuidadosamente el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles, flores, árboles, una casa con ventanas enormes. Pero a medida que pasaba las páginas, los dibujos se volvían más oscuros. Había figuras de personas,
pero todas tenían caras borradas o tachadas con fuerza. Había dibujos de una mujer que parecía estar durmiendo, con flores a su alrededor, probablemente su madre, pero fue en las últimas páginas donde Ana encontró algo que la llenó de horror y comprensión al mismo tiempo. Sophie había dibujado una serie de escenas que parecían mostrar a alguien dándole algo de beber a una niña pequeña. En los dibujos, la niña comenzaba sonriente, pero progresivamente se veía más y más somnolienta hasta quedar inmóvil. En el último dibujo, había palabras escritas con la letra temblorosa de una niña de 7 años. El tío Richard me da medicina para no llorar por mami. La medicina me hace dormir, pero despierto triste. No puedo decir nada cuando tomo la medicina. Ana sintió que se le helaba la sangre. ¿Richard? ¿Quién era Richard? Y lo más importante, ¿le estaban dando medicamentos a Sophie sin que Marcus lo supiera? Ana miró hacia la ventana y vio que Sophie había desaparecido. Por primera vez en semanas, la niña no estaba en su lugar habitual. Esa tarde, Ana no pudo concentrarse en su trabajo. El cuaderno estaba escondido en su bolsa de herramientas y su mente no paraba de darle vueltas a las implicaciones de lo que había encontrado. Si alguien estaba medicando a Sophie en secreto, eso explicaría su comportamiento letárgico, su falta de respuesta emocional y su aparente desconexión del mundo. Pero, ¿quién podría hacer algo así? ¿Y por qué? Ana decidió que necesitaba más información antes de hablar con Marcus. Si sus sospechas eran correctas, esto era mucho más serio que un trauma por la pérdida de su madre. Alguien estaba deliberadamente manteniendo a Sophie en un estado de sedación y probablemente llevaba haciéndolo durante los 2 años desde que la niña había dejado de hablar. Los siguientes días, Ana trabajó más cerca de la casa, tratando de observar la rutina familiar sin parecer intrusivo. Notó que Marcus salía de la mansión muy temprano por las mañanas y regresaba tarde en las noches. Durante el día, el cuidado de Sophie quedaba principalmente en manos de la señora Margaret y un hombre que Ana no había visto antes. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que llegaba a la mansión varias veces por semana en un auto sedán negro. Ana lo observó desde lejos y notó que siempre llevaba un maletín, como un médico o un consultor. Lo más extraño era que siempre iba directamente al ala donde estaba Sophie y permanecía allí durante aproximadamente 1 hora antes de irse. Ana decidió hacer una pequeña investigación. Le preguntó discretamente a la señora Margaret sobre el visitante. ¿El señor Richard? Respondió Margaret mientras preparaba el almuerzo. Es el hermano de la señora Isabela, que en paz descanse. Viene a ver a Sophie regularmente desde que murió su hermana. Es muy devoto con la niña, siempre trae vitaminas especiales y suplementos para ayudar con su condición. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Ana. Richard era el tío de Sophie, el hermano de su madre fallecida. Y según Margaret, él era quien traía vitaminas y suplementos para la niña. Pero si Sophie había dibujado que la medicina la hacía sentir mal y le impedía expresarse, entonces esas no eran vitaminas normales. Ana sabía que necesitaba pruebas concretas antes de hacer acusaciones tan graves. Decidió que intentaría comunicarse directamente con Sophie. El siguiente martes, Ana estaba trabajando especialmente cerca de la ventana donde Sophie se sentaba. La niña estaba allí, como siempre, pero Ana notó que parecía más alerta que de costumbre. Sus ojos seguían cada movimiento de Ana con una intensidad que no había mostrado antes. Ana tomó una decisión arriesgada.
Mientras fingía trabajar en un arbusto cerca de la ventana, colocó una pequeña nota doblada debajo de una piedra donde sabía que Sophie podría verla. La nota decía simplemente: «Encontré tu cuaderno, entiendo. ¿Necesitas ayuda?». Ana siguió trabajando normalmente y no miró hacia la ventana durante el resto de la mañana. Cuando regresó después del almuerzo, la nota había desaparecido. Al día siguiente, Ana encontró algo nuevo enterrado en la tierra cerca del roble, otra nota, escrita con la misma letra infantil temblorosa. «Sí, pero él no puede saber. Me da medicina todas las tardes. Después no puedo pensar bien hasta el día siguiente. Papá no sabe». El corazón de Ana se aceleró. Sophie no solo era completamente consciente de lo que estaba pasando, sino que había estado luchando contra los efectos de la medicación para comunicarse a través de estos mensajes secretos. Ana escribió otra nota. «¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tipo de medicina?». La respuesta de Sophie llegó 2 días después. «Pastillas pequeñas blancas. Dice que son para mi tristeza, pero me hacen sentir como zombie. Las esconde en mi jugo. A veces finjo tragarlas, pero las escupo cuando él no mira. Por eso puedo pensar mejor algunos días». Ana se sintió mareada. Sofía había estado siendo medicada sin su consentimiento, probablemente con algún tipo de sedante o antipsicótico, durante 2 años. Y lo más grave, Marcus no sabía nada. Pero ¿por qué Richard haría algo así? ¿Qué ganaba manteniendo a Sophie en ese estado? Ana decidió que era hora de investigar más profundamente. Esa noche, después del trabajo, condujo hasta la biblioteca pública más cercana y usó sus computadoras para buscar información sobre Richard Santori. Había visto ese apellido en el buzón de correo de la mansión dirigido a él. Lo que encontró la horrorizó. Richard Santori había sido abogado, especializado en derecho sucesorio hasta que fue suspendido de la práctica 5 años atrás por malversación de fondos de varios patrimonios que administraba. Había documentos judiciales que mostraban que había robado más de $2 millones de las herencias de huérfanos menores, de edad que estaban bajo su tutela legal. Pero lo más perturbador era un artículo de periódico de hace 3 años que mencionaba que Isabella Wellington había cambiado su testamento pocos meses antes de morir, nombrando a su hermano Richard como tutor legal de Sophie en caso de que algo le pasara a Marcus. Ana sintió un escalofrío. Si Marcus muriera o fuera declarado incapaz de cuidar a Sophie, Richard obtendría la tutela legal de la niña y, por lo tanto, el control de su herencia hasta que cumpliera 18 años. Con Marcus constantemente preocupado por el estado mental de su hija y considerando incluso internarla en una institución especializada, Richard estaba en una posición perfecta para eventualmente argumentar que Marcus era un padre inadecuado. Todo cobraba sentido de la manera más siniestra posible. Richard había estado manteniendo a Sophie sedada para que pareciera traumatizada e incapaz de funcionar normalmente. Su objetivo era que Marcus se sintiera tan desesperado y incompetente como padre que eventualmente cediera la custodia o que los servicios sociales intervinieran y le retiraran la tutela. Con Sophie bajo su control legal, Richard tendría acceso no solo a la herencia de Isabella, que era considerable, sino también a la posibilidad de manipular las decisiones de Marcus sobre la herencia de Sophie, especialmente si podía convencerlo de que la niña nunca podría vivir independientemente. Ana sabía que tenía que actuar rápidamente, pero también sabía que necesitaba pruebas sólidas. Un cuaderno de dibujos infantiles
y algunas notas no serían suficientes para convencer a las autoridades, especialmente contra un hombre que había sido abogado y sabía cómo manipular el sistema legal. Decidió que necesitaba atrapar a Richard en el acto de medicar a Sophie. Anna desarrolló un plan. Primero, escribió una nota detallada a Sophie explicándole que había descubierto las verdaderas intenciones de su tío y que estaba preparando un plan para ayudarla. Le pidió a Sophie que tratara de fingir que tomaba las pastillas como siempre, pero que las escupiera siempre que fuera posible, especialmente el día siguiente, que era jueves, cuando Anna sabía que Richard venía a visitarla. El miércoles por la noche, Anna regresó a la mansión después de las horas de trabajo. Se escondió en el cuarto de herramientas, que tenía una ventana con vista perfecta hacia el ala donde estaba el cuarto de Sophie. Tenía su teléfono listo para grabar video y esperó. A las 3:30 de la tarde del jueves, vio llegar el sedán negro de Richard. El hombre bajó con su maletín habitual y entró a la mansión. Anna esperó, con el corazón latiendo fuertemente. Aproximadamente media hora después, Anna vio algo que la llenó de horror. A través de la ventana del cuarto de Sophie, pudo ver a Richard con un vaso en una mano y lo que parecía ser una pequeña pastilla en la otra. Sophie estaba sentada en su cama y Richard le estaba hablando mientras disolvía la pastilla en el líquido. Anna comenzó a grabar con su teléfono justo cuando Richard le daba el vaso a Sophie. La niña lo tomó obedientemente, pero Anna pudo ver que solo fingía beber mientras Richard revisaba algo en su maletín. Cuando Richard volvió a mirar hacia ella, Sophie ya había fingido tragarse todo el contenido. Richard parecía satisfecho. Guardó el vaso, cerró su maletín y se despidió de Sophie con lo que parecía ser un gesto cariñoso, acariciando su cabeza. Pero Anna pudo ver la rigidez en el cuerpo de Sophie, la forma en que se encogía ligeramente cuando él la tocaba. Anna siguió grabando hasta que Richard salió de la habitación. Tenía el video que necesitaba, pero sabía que necesitaba algo más para hacer un caso sólido. Decidió que era hora de hablar con Marcus directamente. Esa noche, Anna esperó hasta que vio las luces de la oficina de Marcus encenderse. Sabía que él trabajaba hasta tarde, revisando documentos de la empresa. Se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Marcus abrió la puerta, sorprendido de ver a Anna tan tarde. «Anna, ¿está todo bien? ¿Pasó algo en los jardines?» «Señor Wellington», dijo Anna, con voz firme pero respetuosa, «necesito hablar con usted sobre Sophie. Es muy importante». Marcus la invitó a pasar y se sentaron en el salón principal, el mismo donde Sophie pasaba sus días mirando por la ventana. «Señor Wellington», comenzó Anna, «lo que voy a decirle va a ser difícil de creer, pero su hija no está traumatizada de la forma que usted piensa. Sophie ha estado siendo medicada sin su conocimiento durante los últimos 2 años». Marcus la miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo? Los médicos han examinado a Sophie docenas de veces. Si hubiera algún medicamento en su sistema, lo habrían detectado». Anna sacó su teléfono y le mostró el video que había grabado esa tarde. Su cuñado, Richard Santori, ha estado dándole sedantes a Sophie regularmente. Creo que su objetivo es mantenerla en un estado que parezca un trauma severo para eventualmente obtener su custodia legal. Marcus vio el video y Anna pudo ver cómo su expresión cambiaba de incredulidad a horror y luego a una furia que nunca había visto antes. «Ese hijo de perra», murmuró Marcus. «Pero, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo obtuviste esta información?» Anna le explicó todo: los objetos enterrados, el cuaderno con los dibujos, las notas secretas de Sophie, su investigación sobre el pasado legal de Richard.
Su hija es completamente normal, señor Wellington. Ha estado luchando contra los efectos de la medicación durante 2 años, tratando de comunicarse de la única forma que podía. Es una niña extraordinariamente inteligente y fuerte. Marcus se levantó abruptamente. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Espere, dijo Ana. Necesitamos hacer esto cuidadosamente. Richard sabe cómo manipular el sistema legal. Necesitamos pruebas médicas que muestren qué sustancias ha estado usando y necesitamos asegurar la seguridad de Sophie primero. Marcus asintió, tratando de controlar su ira. ¿Qué sugieres? Primero, llevemos a Sophie a un hospital esta noche para que le hagan análisis de sangre completos. Si todavía tiene residuos de sedantes en su sistema, eso será una prueba médica sólida. Segundo, necesitamos asegurarnos de que Richard no tenga acceso a Sophie hasta que esto se resuelva. Marcus estuvo de acuerdo. Subieron juntos al cuarto de Sophie. La niña estaba despierta, acostada en su cama, mirando hacia el techo. Cuando vio entrar a su padre con Ana, sus ojos se iluminaron con una expresión que Marcus no había visto en 2 años. Esperanza. ¿Sophie? Dijo Marcus suavemente, sentándose en el borde de su cama. Ana me contó sobre las pastillas que el tío Richard te ha estado dando. ¿Es verdad, mi amor? Por primera vez en 2 años, Sophie se incorporó y miró directamente a los ojos de su padre. Con una voz ronca por el desuso, pero clara y decidida, dijo: «Sí, papá, he estado tratando de decírtelo durante tanto tiempo». Marcus comenzó a llorar. «Mi niña, mi pequeña guerrera, lo siento tanto». Papá no sabía. Sophie se acercó a él y lo abrazó por primera vez en 2 años. «No es tu culpa, papá. El tío Richard me dijo que si le decía a alguien sobre las pastillas, te pasaría algo malo, como le pasó a mami». La furia de Marcus se multiplicó. No solo Richard había estado drogando a su hija, sino que la había amenazado psicológicamente para mantener su silencio. «Sophie, mi amor», dijo Ana suavemente, «tu papá va a asegurarse de que el tío Richard nunca más pueda hacerte daño. Pero necesitamos que un doctor nos ayude a probar que has estado tomando esas pastillas. ¿Está bien si vamos al hospital?» Sophie asintió con determinación. «Sí, quiero que sepan la verdad». Esa misma noche, Marcus llevó a Sophie al hospital privado más exclusivo de la ciudad. Ana los acompañó como testigo. Los análisis de sangre confirmaron la presencia de lorazepam y risperidona en el sistema de Sophie, medicamentos potentes que se usaban para tratar trastornos psiquiátricos severos en adultos, completamente inapropiados para una niña de 7 años sin condiciones médicas que los justificaran. El doctor James Morrison, el mismo especialista en trauma infantil que había tratado a Sophie meses atrás, fue llamado para revisar los resultados, señor Wellington. Dijo el doctor Morrison con expresión grave: «Estos medicamentos explican completamente el comportamiento que observamos en Sophie. El lorazepam es un ansiolítico muy fuerte que causa sedación extrema, pérdida de memoria a corto plazo y apatía emocional. La risperidona es un antipsicótico que puede causar rigidez muscular y expresión facial plana. Una niña de la edad de Sophie tomando estas dosis regularmente durante 2 años es un milagro que haya mantenido algún nivel de conciencia». «¿Habrá daños permanentes?», preguntó Marcus con la voz quebrada. «El cerebro de los niños es extraordinariamente resiliente», respondió el doctor. «Con el tiempo y el tratamiento adecuado, Sophie debería recuperarse completamente, pero necesitará supervisión médica para el proceso de desintoxicación. Suspender estos medicamentos abruptamente podría causar convulsiones».
Los siguientes días fueron cruciales. Marcus se tomó una licencia completa de su empresa y se dedicó exclusivamente a cuidar a Sophie. Anna pidió permiso para quedarse en la mansión durante las 24 horas para ayudar con la transición. Sophie experimentó síntomas de abstinencia, temblores, sudoración, pesadillas y episodios de ansiedad extrema. Pero cada día que pasaba sin la medicación, su personalidad verdadera emergía más y más. El segundo día sin medicamentos, Sophie le pidió a Anna que le enseñara sobre las flores del jardín. Caminaron juntas por los senderos mientras Sophie hacía pregunta tras pregunta. ¿Por qué las rosas tienen espinas? ¿Las mariposas realmente pueden saborear con sus pies? ¿Puedo plantar algo yo misma? Marcus observaba desde la ventana, maravillado. Esta era su hija real, la niña curiosa e inteligente que había perdido hace 2 años. El tercer día, Sophie le preguntó a su padre sobre su madre. «Papá, ¿puedes contarme más historias sobre mami? El tío Richard me dijo que era malo pensar en ella porque me haría llorar, pero quiero recordarla». Marcus se sentó con Sophie en el mismo sillón donde ella había pasado 2 años en silencio y le contó historias sobre Isabella. Sophie rió y lloró de forma saludable, procesando su duelo por primera vez desde la muerte de su madre. Anna había contactado discretamente a las autoridades con toda la evidencia. El video, el cuaderno de Sophie, los análisis médicos y la investigación sobre el pasado criminal de Richard. Richard fue arrestado el viernes por la mañana cuando llegó a la mansión para su visita regular con Sophie. No esperaba encontrarse con 2 detectives esperándolo en la puerta principal. Richard Santori está bajo arresto por abuso infantil, administración ilegal de medicamentos controlados y conspiración para cometer fraude, anunció uno de los detectives mientras le ponía las esposas. Richard trató de negar todo, pero la evidencia era abrumadora. En su maletín encontraron más pastillas, jeringas y un cuaderno donde llevaba registro de las dosis que le había estado dando a Sophie durante los últimos 2 años. Pero lo más incriminatorio fue lo que encontraron en su computadora cuando obtuvieron una orden de registro. Emails detallados con un abogado corrupto donde discutían planes para declarar a Marcus como padre inadecuado y obtener la tutela legal de Sophie. También habían estado planificando convencer a Marcus de que internara a Sophie en una institución psiquiátrica permanente, donde Richard tendría control total sobre su tratamiento y, por lo tanto, sobre sus facultades mentales. Los emails revelaron que Richard había estado robando dinero de la herencia de Isabella durante los 2 años, usando su acceso como cuidador médico de Sophie para manipular documentos legales. Había malversado más de $800,000 que legalmente pertenecían a Sophie. El caso se convirtió en un escándalo nacional. Los medios de comunicación cubrieron la historia del tío que drogaba a su sobrina para robar su herencia, y se abrieron investigaciones sobre otros casos donde Richard había tenido acceso a menores con herencias significativas. Pero para Marcus, Anna y Sophie, lo más importante era la sanación. Una semana después del arresto de Richard, Sophie estaba jugando en el jardín con Anna, plantando bulbos de tulipanes para la primavera siguiente. Sus movimientos ya no eran lentos y mecánicos. Correteaba, se reía y hablaba constantemente. «Anna», dijo Sophie mientras enterraba un bulbo, «¿sabes por qué te escogí para que me ayudaras?» «¿Me escogiste?», preguntó Anna sorprendida. «Sí, vi cómo cuidabas las plantas.
Eras paciente con ellas, incluso con las que se veían muertas. Y a veces te veía llorar cuando pensabas que nadie miraba. Yo también estaba triste por dentro, así que sabía que entenderías. Ana sintió un nudo en la garganta. Eres muy sabia, Sophie. El tío Richard me decía que si alguna vez hablaba, papá se iba a ir como se fue mami. Pero tú me ayudaste a entender que mentía. Papá está aquí, y tú también estás aquí, y las plantas están creciendo, y todo va a estar bien. Marcus se acercó a ellas, trayendo limonada fresca. Su transformación también había sido notable. Las líneas de preocupación en su rostro se habían suavizado, sus ojos habían recuperado el brillo y por primera vez en 2 años reía genuinamente. ¿De qué hablan mis 2 jardineras favoritas?, te preguntó, sentándose en la hierba junto a ellas. Ana me estaba enseñando que las plantas necesitan tiempo para crecer, igual que las personas para sanar, respondió Sophie. Tu hija es una filósofa, le dijo Ana a Marcus. Sale de su madre, respondió Marcus con una sonrisa. Isabella siempre veía el lado profundo de las cosas simples. Pasaron los meses y la mansión se transformó completamente. Ya no era el lugar silencioso y pesado que había sido durante 2 años. Sofía había vuelto a la escuela, donde rápidamente se puso al día con sus estudios. Sus maestros no podían creer que fuera la misma niña que había estado completamente no verbal solo meses atrás. Ana había aceptado formalmente el puesto de jardinera jefe de la propiedad, pero su papel había evolucionado mucho más allá del cuidado de plantas. Se había convertido en parte de la familia, en la persona que había salvado no solo a Sophie, sino a Marcus también. Ana, le dijo Marcus una tarde mientras observaban a Sophie jugar con un cachorro Golden Retriever que habían adoptado recientemente. No sé cómo agradecerte por lo que hiciste. Devolviste a mi hija. Me devolviste mi vida. No hice nada extraordinario, respondió Ana. Solo presté atención. A veces las respuestas están justo frente a nosotros, pero estamos tan concentrados en buscar soluciones complicadas que no las vemos. Quiero ofrecerte algo, dijo Marcus. Sé que perdiste a tu hijo y sé que ese dolor nunca desaparecerá completamente. Pero también sé que tienes un don especial para cuidar, para ver lo que otros no ven. ¿Te gustaría ayudarme a crear una fundación para niños que han sido víctimas de abuso? Podrías usar tu experiencia para ayudar a otros niños como Sophie. Ana consideró la propuesta. Había encontrado un propósito nuevo en ayudar a Sophie, y la idea de usar esa experiencia para ayudar a otros niños la llenaba de una esperanza que no había sentido desde la muerte de Miguel. Me gustaría mucho, respondió, y así nació la Fundación Miguel Sophie, nombrada en honor al hijo perdido de Ana y la hija recuperada de Marcus. La fundación se especializaba en identificar casos de abuso médico en niños y proporcionaba recursos para familias que sospechaban que sus hijos estaban siendo medicados inapropiadamente. Ana se convirtió en la directora de la fundación, usando su experiencia para entrenar a trabajadores sociales, maestros y cuidadores sobre las señales sutiles que podrían indicar que un niño estaba siendo medicado sin justificación médica. 5 años después, la Fundación Miguel Sophie había ayudado a identificar y rescatar a más de 200 niños que estaban siendo víctimas de abuso médico. Ana había testificado ante el Congreso sobre la necesidad de regulaciones más estrictas sobre la prescripción de medicamentos psicotrópicos a menores, y su testimonio había resultado en cambios legislativos significativos. Sophie, ahora de 12 años, se había convertido en una portavoz juvenil para la fundación.
Daba charlas en escuelas sobre la importancia de hablar cuando algo no se siente bien y sobre cómo los adultos de confianza siempre deben escuchar a los niños, incluso cuando sus historias parecen imposibles. Muchos adultos piensan que los niños no entendemos lo que nos pasa, decía Sophie en una de sus charlas. Pero sí entendemos. Solo necesitamos que alguien nos escuche de verdad y nos crea. Marcus había reorganizado completamente su vida. Había delegado la mayor parte de las operaciones diarias de su empresa para poder pasar más tiempo con Sophie y trabajar en la fundación. Se había dado cuenta de que todo su éxito financiero no significaba nada sin su familia. La relación entre Marcus y Anna había evolucionado lentamente de respeto profesional a una amistad profunda y eventualmente a algo más. No se trataba de romance en el sentido tradicional. Ambos habían perdido a las personas que más amaban y entendían que ese amor nunca sería reemplazado. Pero habían encontrado en el otro un compañero de vida, alguien que entendía el dolor y la sanación, alguien con quien podían construir algo nuevo y significativo. Sophie había sido la primera en sugerirlo. Anna, ¿por qué no te mudas a vivir aquí para siempre? Ya eres parte de nuestra familia. La boda fue pequeña y simple, en los jardines de la mansión, entre las flores que Anna había cuidado y que Sophie había ayudado a plantar. Sophie fue la dama de honor, usando un vestido amarillo que ella misma había elegido. Durante la ceremonia, Anna leyó votos que había escrito para Marcus, pero también para Sophie. Marcus, prometo ser tu compañera en esta vida nueva que estamos construyendo juntos. Prometo honrar la memoria de Isabella, no tratando de reemplazarla, sino asegurándome de que su amor siga viviendo en Sophie cada día. Y, Sophie, prometo ser para ti no una nueva madre, sino una guardiana adicional, alguien que siempre te escuchará, que siempre creerá en ti y que siempre luchará por tu felicidad y tu verdad. Richard fue sentenciado a 15 años de prisión por abuso infantil agravado, administración ilegal de sustancias controladas, fraude y malversación. También fue obligado a devolver todo el dinero que había robado, más intereses y daños punitivos. Pero más importante que la justicia legal fue la justicia emocional que Sophie experimentó al ver que los adultos en su vida habían tomado en serio su sufrimiento y habían actuado para protegerla. El último día del juicio, cuando la sentencia fue leída, Sophie estaba sentada entre Marcus y Anna. Cuando el juez declaró a Richard culpable de todos los cargos, Sophie no gritó de alegría ni celebró. Simplemente se inclinó hacia Anna y le susurró: «Ahora otros niños van a estar seguros también». 10 años después, Sophie se graduó de la universidad con honores en psicología infantil. Su tesis se tituló Escuchando las voces silenciadas: cómo los niños comunican trauma cuando las palabras no son posibles. En su discurso de graduación, Sophie dijo: «Hay personas en este mundo que creen que los niños no tienen voz, que no entienden su propia situación, que no pueden ser confiables para reportar su propia experiencia. Mi historia prueba que están equivocados. Los niños siempre están tratando de comunicarse. Solo necesitamos adultos que presten atención, que crean en nosotros y que estén dispuestos a luchar por nosotros, incluso cuando la verdad es difícil de aceptar». Quiero agradecer a mi padre, Marcus, por nunca darse por vencido conmigo, incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Y quiero agradecer especialmente a Anna, quien me enseñó que a veces las respuestas que buscamos están enterradas justo bajo nuestros pies,
esperando a que alguien con la paciencia y el cuidado suficiente las desentierre. Ana no me salvó porque fuera doctora o psicóloga. Me salvó porque prestó atención, porque se tomó el tiempo de ver lo que otros habían pasado por alto, porque entendió que las plantas y los niños tienen algo en común. Ambos necesitan las condiciones correctas para florecer y ambos se marchitan cuando algo en su ambiente los está lastimando. Después de la graduación, Sophie se unió oficialmente a la Fundación Miguel Sophie como psicóloga clínica. Trabajaba directamente con niños que habían sido víctimas de abuso médico, usando su propia experiencia para ayudarlos a encontrar su voz. Ana, ahora de 45 años, había recibido múltiples reconocimientos nacionales por su trabajo en la protección infantil. Pero el reconocimiento que más valoraba era una pequeña placa que Sophie le había regalado en su oficina que decía simplemente: para Ana, quien escuchó cuando nadie más lo hizo. Marcus, ahora semi-retirado, dividía su tiempo entre la fundación y escribir un libro sobre su experiencia como padre. El libro, titulado Señales enterradas, cómo casi perdí a mi hija y lo que aprendí sobre la verdadera paternidad, se convirtió en un bestseller y ayudó a crear conciencia sobre los peligros del abuso médico infantil. En el último capítulo del libro, Marcus escribió: durante 2 años creí que mi hija estaba perdida para siempre. Gasté millones tratando de arreglarla con los mejores especialistas, los tratamientos más caros, la tecnología más avanzada, pero la persona que la salvó fue una jardinera que prestó atención a los pequeños detalles que todos los demás habíamos ignorado. Ana me enseñó que el amor verdadero no se trata de tener las respuestas correctas o los recursos más caros. Se trata de estar presente, de observar, de escuchar y de estar dispuesto a creer en las cosas difíciles cuando la evidencia las apoya. Mi hija no necesitaba ser arreglada, necesitaba ser rescatada. Y a veces, los rescatistas vienen en las formas más inesperadas. Hoy en día, Sophie es una reconocida experta en trauma infantil y comunicación no verbal en niños. Ha ayudado a desarrollar protocolos que son usados en hospitales y escuelas de todo el país para identificar signos de abuso médico. Ana sigue siendo la directora ejecutiva de la Fundación Miguel Sophie, que ahora opera en 12 países y ha ayudado a rescatar a más de 2.000 niños de situaciones de abuso. Marcus y Ana celebraron su 10º aniversario de bodas el año pasado, rodeados de la familia extendida que habían construido. No solo Sophie, sino docenas de niños y familias que habían sido ayudados por la fundación y que se habían convertido en parte de su círculo familiar. En los jardines de la mansión, ahora convertida parcialmente en un centro de rehabilitación para niños víctimas de abuso, hay un pequeño monumento. Es una estatua de bronce de una mujer arrodillada junto a una niña, ambas con las manos en la tierra, como si estuvieran plantando algo juntas. La placa en la base dice: en memoria de Miguel Herrera, 2015-2019, en honor de todos los niños cuyas voces fueron silenciadas y en reconocimiento de los adultos que se toman el tiempo de escuchar. A veces las verdades más importantes están enterradas, esperando a que alguien con paciencia las desentierre. Ana Herrera de Wellington, cada año, el 15 de octubre, el día que Ana encontró el primer cuaderno de Sophie, la Fundación organiza el Día de Prestar Atención, donde se anima a adultos de todo el mundo a pasar un día completo realmente observando y escuchando a los niños en sus vidas, prestando atención a las pequeñas señales que podrían indicar que algo no está bien. Sophie,
ahora de 17 años, continúa siendo la cara más visible de la fundación. En una entrevista reciente, le preguntaron qué consejo le daría a otros niños que podrían estar pasando por situaciones similares. Mi consejo es, nunca dejen de tratar de comunicarse, incluso cuando sientan que nadie los escucha. Busquen formas creativas de enviar su mensaje. Escriban, dibujen, dejen pistas, busquen a los adultos que realmente prestan atención. Y recuerden que no todos los rescatistas llegan vestidos como superhéroes. A veces vienen vestidos como jardineros. Y cuando le preguntaron qué les diría a los adultos, Sophie respondió: presten atención a los detalles que parecen extraños. Si un niño que antes era activo de repente se vuelve apático, si un niño que antes hablaba mucho de repente se queda en silencio, si un niño parece demasiado bien portado o demasiado obediente, hagan preguntas. Y lo más importante, crean a los niños cuando tratan de decirles algo, incluso si la forma en que lo dicen no tiene sentido para ustedes al principio. La historia de Sophie, Marcus y Anna se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de medicina, trabajo social y psicología en todo el mundo. Pero para ellos, no es una historia sobre ser héroes o sobre justicia. Es una historia sobre la importancia de prestar atención, sobre el poder de creer en alguien cuando nadie más lo hace, y sobre cómo las familias pueden ser construidas no solo por la sangre, sino por la elección consciente de cuidar unos de otros. En las paredes de la fundación hay cientos de cartas de niños que han sido ayudados por su trabajo, pero la que Ana tiene enmarcada en su escritorio es una que Sophie le escribió el día que cumplió 16 años. Querida Ana, hoy cumplo 16 años y papá dice que debería escribir cartas de agradecimiento a las personas que han hecho una diferencia en mi vida. Pero no sé cómo escribir una carta de agradecimiento por salvar mi vida, por darme una familia, por enseñarme que mi voz importa. En cambio, quiero escribirte una carta de promesa. Prometo que voy a pasar mi vida prestando atención de la misma manera que tú prestaste atención a mis señales silenciosas. Prometo que voy a creer en los niños cuando nadie más les crea. Prometo que voy a buscar las verdades que están enterradas esperando a que alguien las desentierre. Y prometo que siempre voy a recordar que el amor verdadero no es ruidoso ni costoso. Es silencioso y paciente. Y a veces viene disfrazado de una jardinera que se toma el tiempo de notar que algo no está bien. Gracias por escucharme cuando no podía hablar, por creer en mí cuando nadie más lo hacía, y por enseñarme que incluso en los momentos más oscuros siempre hay alguien dispuesto a cavar hasta encontrar la luz. Con amor eterno, Sophie PD. Los tulipanes que plantamos juntas cuando tenía 7 años siguen floreciendo cada primavera. Igual que yo. Si te gustó esta historia sobre segundas oportunidades, sobre el poder de prestar atención y sobre cómo las personas más simples a veces son las que tienen la sabiduría más profunda, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias emocionantes como esta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las voces más importantes a veces son las más silenciosas y que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz cuando hay alguien dispuesto a buscarla. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido alguna vez la sensación de que algo no estaba bien con un niño, pero no sabías cómo ayudar? ¿O has sido ese niño que necesitaba que alguien prestara atención? Hasta la próxima historia, recuerden,
A veces los milagros más grandes vienen en los paquetes más simples, y las heroínas más poderosas pueden estar cuidando jardines, esperando el momento exacto para salvar una vida. Muchas gracias por acompañarnos en Entre Secretos y Silencios. El último día del juicio, cuando la sentencia fue leída, Sophie estaba sentada entre Marcus y Anna. Cuando el juez declaró a Richard culpable de todos los cargos, Sophie no gritó de alegría ni celebró. Simplemente se inclinó hacia Anna y le susurró: «Ahora otros niños van a estar seguros también». 10 años después, Sophie se graduó de la universidad con honores en psicología infantil. Su tesis se tituló Escuchando las voces silenciadas: cómo los niños comunican trauma cuando las palabras no son posibles. En su discurso de graduación, Sophie dijo: «Hay personas en este mundo que creen que los niños no tienen voz, que no entienden su propia situación, que no pueden ser confiables para reportar su propia experiencia. Mi historia prueba que están equivocados. Los niños siempre están tratando de comunicarse. Solo necesitamos adultos que presten atención, que crean en nosotros y que estén dispuestos a luchar por nosotros, incluso cuando la verdad es difícil de aceptar». Quiero agradecer a mi padre, Marcus, por nunca darse por vencido conmigo, incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Y quiero agradecer especialmente a Anna, quien me enseñó que a veces las respuestas que buscamos están enterradas justo bajo nuestros pies, esperando a que alguien con la paciencia y el cuidado suficiente las desentierre. Anna no me salvó porque fuera doctora o psicóloga. Me salvó porque prestó atención, porque se tomó el tiempo de ver lo que otros habían pasado por alto, porque entendió que las plantas y los niños tienen algo en común. Ambos necesitan las condiciones correctas para florecer y ambos se marchitan cuando algo en su ambiente los está lastimando. Después de la graduación, Sophie se unió oficialmente a la Fundación Miguel Sophie como psicóloga clínica. Trabajaba directamente con niños que habían sido víctimas de abuso médico, usando su propia experiencia para ayudarlos a encontrar su voz. Anna, ahora de 45 años, había recibido múltiples reconocimientos nacionales por su trabajo en la protección infantil. Pero el reconocimiento que más valoraba era una pequeña placa que Sophie le había regalado en su oficina que decía simplemente: «Para Anna, quien escuchó cuando nadie más lo hizo, Marcus, ahora semi-retirado, dividía su tiempo entre la fundación y escribir un libro sobre su experiencia como padre». El libro, titulado Señales enterradas: cómo casi perdí a mi hija y lo que aprendí sobre la verdadera paternidad, se convirtió en un bestseller y ayudó a crear conciencia sobre los peligros del abuso médico infantil. En el último capítulo del libro, Marcus escribió: «Durante 2 años creí que mi hija estaba perdida para siempre. Gasté millones tratando de arreglarla con los mejores especialistas, los tratamientos más caros, la tecnología más avanzada, pero la persona que la salvó fue una jardinera que prestó atención a los pequeños detalles que todos los demás habíamos ignorado. Anna me enseñó que el amor verdadero no se trata de tener las respuestas correctas o los recursos más caros. Se trata de estar presente, de observar, de escuchar y de estar dispuesto a creer en las cosas difíciles cuando la evidencia las apoya». Mi hija no necesitaba ser arreglada, necesitaba ser rescatada. Y a veces, los rescatistas vienen en las formas más inesperadas. Hoy en día, Sophie es una reconocida experta en trauma infantil y comunicación no verbal en niños. Ha ayudado a desarrollar protocolos
que son usados en hospitales y escuelas de todo el país para identificar signos de abuso médico. Ana sigue siendo la directora ejecutiva de la Fundación Miguel Sofí, que ahora opera en 12 países y ha ayudado a rescatar a más de 2.000 niños de situaciones de abuso. Marcus y Ana celebraron su 10º aniversario de bodas el año pasado, rodeados de la familia extendida que habían construido, no solo Sofí, sino docenas de niños y familias que habían sido ayudados por la fundación y que se habían convertido en parte de su círculo familiar. En los jardines de la mansión, ahora convertida parcialmente en un centro de rehabilitación para niños víctimas de abuso, hay un pequeño monumento. Es una estatua de bronce de una mujer arrodillada junto a una niña, ambas con las manos en la tierra, como si estuvieran plantando algo juntas. La placa en la base dice: en memoria de Miguel Herrera, 2015-2019, en honor de todos los niños cuyas voces fueron silenciadas y en reconocimiento de los adultos que se toman el tiempo de escuchar. A veces las verdades más importantes están enterradas, esperando a que alguien con paciencia las desentierre. Ana Herrera de Wellington, cada año, el 15 de octubre, el día que Ana encontró el primer cuaderno de Sofí, la Fundación organiza el Día de Prestar Atención, donde se anima a adultos de todo el mundo a pasar un día completo realmente observando y escuchando a los niños en sus vidas, prestando atención a las pequeñas señales que podrían indicar que algo no está bien. Sofí, ahora de 17 años, continúa siendo la cara más visible de la fundación. En una entrevista reciente, le preguntaron qué consejo le daría a otros niños que podrían estar pasando por situaciones similares. Mi consejo es: nunca dejen de tratar de comunicarse, incluso cuando sientan que nadie los escucha. Busquen formas creativas de enviar su mensaje. Escriban, dibujen, dejen pistas, busquen a los adultos que realmente prestan atención. Y recuerden que no todos los rescatistas llegan vestidos como superhéroes. A veces vienen vestidos como jardineros. Y cuando le preguntaron qué les diría a los adultos, Sofí respondió: presten atención a los detalles que parecen extraños. Si un niño que antes era activo de repente se vuelve apático, si un niño que antes hablaba mucho de repente se queda en silencio, si un niño parece demasiado bien portado o demasiado obediente, hagan preguntas. Y lo más importante, crean a los niños cuando tratan de decirles algo, incluso si la forma en que lo dicen no tiene sentido para ustedes al principio. La historia de Sofí, Marcus y Ana se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de medicina, trabajo social y psicología en todo el mundo. Pero para ellos no es una historia sobre ser héroes o sobre justicia. Es una historia sobre la importancia de prestar atención, sobre el poder de creer en alguien cuando nadie más lo hace, y sobre cómo las familias pueden ser construidas no solo por la sangre, sino por la elección consciente de cuidar unos de otros. En las paredes de la fundación hay cientos de cartas de niños que han sido ayudados por su trabajo, pero la que Ana tiene enmarcada en su escritorio es una que Sofí le escribió el día que cumplió 16 años. Querida Ana, hoy cumplo 16 años y papá dice que debería escribir cartas de agradecimiento a las personas que han hecho una diferencia en mi vida. Pero no sé cómo escribir una carta de agradecimiento por salvar mi vida, por darme una familia, por enseñarme que mi voz importa. En cambio, quiero escribirte una carta de promesa. Prometo que voy a pasar mi vida
prestando atención de la misma manera que tú prestaste atención a mis señales silenciosas. Prometo que voy a creer en los niños cuando nadie más les crea. Prometo que voy a buscar las verdades que están enterradas, esperando a que alguien las desentierre. Y prometo que siempre voy a recordar que el amor verdadero no es ruidoso ni costoso. Es silencioso y paciente. Y a veces viene disfrazado de una jardinera que se toma el tiempo de notar que algo no está bien. Gracias por escucharme cuando no podía hablar, por creer en mí cuando nadie más lo hacía, y por enseñarme que incluso en los momentos más oscuros siempre hay alguien dispuesto a cavar hasta encontrar la luz. Con amor eterno, Sophie PD. Los tulipanes que plantamos juntas cuando tenía 7 años siguen floreciendo cada primavera. Igual que yo. Si te gustó esta historia sobre segundas oportunidades, sobre el poder de prestar atención y sobre cómo las personas más simples a veces son las que tienen la sabiduría más profunda, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias emocionantes como esta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las voces más importantes a veces son las más silenciosas y que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz cuando hay alguien dispuesto a buscarla. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que algo no estaba bien con un niño, pero no sabías cómo ayudar? ¿O has sido ese niño que necesitaba que alguien prestara atención? Hasta la próxima historia, recuerden. A veces los milagros más grandes vienen en los paquetes más simples, y las heroínas más poderosas pueden estar cuidando jardines, esperando el momento exacto para salvar una vida. Muchas gracias por acompañarnos en Entre Secretos y Silencios.